Jesucristo. Úsala, Señor, en gran manera, Señor. Ordena, Señor, sus pensamientos, Señor Jesucristo. Obra en ella, Señor Jesucristo. Úsala, Señor Jesucristo, para que a través de ella, Señor, oh Dios, pueda sensibilizar nuestros corazones, Señor. Podernos moldear, Señor, en ti, Señor. Que tu palabra, Señor, nos edifique como esa roca, Señor. Que nada nos mueva, Señor. Ni los vientos, ni los mares, nada, Señor Jesucristo. Fundamentanos, Señor, en ti, Señor Jesucristo. Úsala, Señor, en tu nombre, Jesús. Dios les bendiga. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Jesús? ¿Cuántos repetimos esa alabanza? Gloria a Jesús. Gracias al Señor porque me permite estar delante de Él y delante de ustedes para exponer su palabra. Amén. Al comité de evangelismo por tenerme en bien en esta invitación. El tema a desarrollar esta noche es una vida sin Dios. Amén. La verdad es que el domingo sufrí bastante. Yo le decía, Señor, ¿qué voy a decir el martes? Porque el Señor usó muy especial a nuestro pastor. Y yo decía, ay, mi mensaje. Pero el Señor es bueno, amén. Y Él siempre tendrá una palabra nueva para su pueblo, amén. Así que yo los invito a leer en Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 y 14. Amén. Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo del 12 al 14 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pueden estar cómodos. Una vida sin Dios. Todos los que estuvimos aquí el domingo, yo ahí sentadita miraba las cámaras lo que estaba sucediendo y por mis ojos corrían lágrimas y quizás algunos no entendían por qué estaba de pronto llorando o por qué sentía la presencia del Señor mirando cada bautismo, cada uno de los que se estaban bautizando. Pero los que somos espirituales entendemos de que el domingo aquí ocurrió cosas grandes, amén. Que le arrancamos almas al enemigo, amén. Y que hubo victoria en el nombre de Jesús. Pero el que es espiritual entiende lo que es espiritual. Y cuando se presentaron acá, yo continuaba llorando, pero yo sabía que era porque el que es espiritual entiende lo que es espiritual, amén. Una vida sin Dios, la principal característica de una vida sin Dios es que no tiene a Dios en su corazón y están llenos de vicio. Vamos a tratar varios punticos y vamos a mirar con citas bíblicas. Dice, sin Dios y llenos de vicio. El Salmo 14:1 dice, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando la necedad se impone en la mente y en el corazón del hombre, hermanos, siempre lo llevará a consecuencias nefastas, a consecuencias tristes. Pero tú y yo que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Con el solo hecho de salir allá afuera y mirar ese cielo, con el solo hecho de levantarnos cada mañana, sabemos que nuestro Dios está en nuestra vida y que está en nuestro corazón. Con el solo hecho quizás de mirar a nuestros hijos, de mirar a nuestras familias, sabemos de que Dios sí existe, de que sí tenemos un Dios grande y sobre todo poderoso. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios, aleluya. El hombre que no tiene a Dios, una vida sin Dios, no tiene sabiduría.
y están llenos de pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Aleluya. Cuando estamos sin Dios, llega a nuestra vida lo que pasa en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5. Cuando estamos sin Dios no tenemos sabiduría, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir, no tenemos a Dios que es nuestra guía y estamos llenos de pecados, estamos llenos de idolatría, estamos llenos quizás de fornicación, de adulterio, pero todo eso lo hace ¿quién? Una vida que no ha reconocido que existe un Dios poderoso. Una vida que no ha reconocido que hay un Dios que pagó un precio por él en la cruz del Calvario, ¿verdad? Una vida sin Dios está lleno de amor, lleno de altivez, mentira y odio, como lo dice Proverbios, el capítulo 6, el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Sabemos que una persona que tiene a Dios no tiene amor, está lleno de altivez, está lleno de mentira. Pero tú y yo que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que Jesús es nuestro diario ejemplo. Sabemos que debemos representar humildad, respeto y comprensión hacia los demás. Quizás a veces nos duele ver al altivo, quizás a veces nos duele ver allá afuera una persona que no tiene amor, quizás nos duele ver tanta mentira, tanto odio, tantos padres que se levantan contra sus hijos, tantos hijos que se levantan contra sus padres. Quizás vemos tanta maldad allá afuera, pero iglesia, el hombre sin Dios no tiene amor, está lleno de altivez y de mentira y de odio. Pero tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón y lo que prima es el amor. Por eso amamos a las almas, por eso amamos al que está allá afuera que no tiene a Dios. Aleluya. Una persona sin Dios no tiene gozo, está lleno de amargura y tristeza. Hebreos 12, el capítulo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Saben, la amargura y la tristeza es una pandemia, es algo que se extiende como una raíz. No sé si en algún momento a usted le ha tocado tratar con personas negativas. Se quejan por todo, todo es negativo, pero es que esa persona no tiene a Dios. Mas tú y yo, iglesia, tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos decir: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya. Pero una persona que no tiene a Dios, no le podemos quizás decir: ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Porque es que una persona que no tiene a Dios no ha entendido que el gozo lo da Dios, que la felicidad la da Dios, que la alegría la da Dios, que solo en Él tenemos paz. Aleluya. Una persona sin Dios no tiene fe y está lleno de incredulidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. La falta de fe siempre va a conducir a caminos que terminan equivocados. La falta de fe siempre va a conducir a la incredulidad. Pero iglesia, tú y yo tenemos fe de que un día veremos a Dios, ¿verdad? Tú y yo tenemos fe
que lo imposible en Dios se puede hacer realidad. Pero un hombre sin Dios no tiene esperanza. Quizás un hombre sin Dios busca aquí, busca allá, busca soluciones adversas, busca tantas cosas, pero no las encuentra, porque tú y yo hemos entendido que la fe está en Dios, que el creerle está en Dios y que solo en Él tenemos la certeza, aleluya, de que Él un día vendrá por su pueblo. Un hombre sin Dios no tiene paciencia, está lleno de angustia y de estrés, como lo dice Deuteronomio 31, el capítulo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Quizás algunas veces hemos escuchado personas que nos siguen de pronto, aquí en la iglesia, pero dicen: ¿por qué a mi Dios? ¿Por qué me tocó eso a mí? ¿Por qué no le tocó a otro? Pero a veces necesitamos entender y reflexionar que no solo es acercarse a Dios un domingo, que no solo es acercarse a Dios un martes, que no solo es venir un jueves, que no es solo buscar a Dios cuando tengo la dificultad, cuando tengo el problema. Están sin paciencia y llenos de angustia y de estrés. ¿Cuántas personas no hemos visto noticias, pero lo tenía todo, pero tenía dinero, pero tenía posición? Pero ¿por qué le pasó esto a ella? ¿Por qué se quitó la vida? Pero debemos entender que una persona sin Dios no va a buscar a Dios, sino que se va a envolver, se va a desarrollar en sus propios problemas. Y el estrés quizás a muchos los lleva hasta la propia muerte, hasta buscar el suicidio. Amén. Saben, los versículos que acabamos de leer, Pablo hace un contraste entre el hombre natural y espiritual. El hombre natural se refiere a esa persona que no va a entender las cosas de Dios, no va a entender de que Dios tiene un plan con él de salvación, no ha experimentado las cosas con Dios. Y muchas veces queremos que el hombre natural entienda lo que Dios quiere hacer con él. Debemos dejar nuestras viejas formas de pensar y ver las cosas como Dios las ve. Yo esta semana que pasé, yo le decía: Señor, yo no me veo una vida sin ti, porque es que el Señor lo es todo en nuestra vida, aleluya. El Señor lo es todo. Y yo estaba en la oficina donde yo laboro. Rara vez todos los asesores almuerzan a la misma hora, rara vez. Pero esta semana que pasó, fueron las 12 y en la oficina no había nadie. Todos quedamos ahí en el almuerzo. Y cuando tú sientes que el ambiente va sobre ti, de que algo va sobre ti, todos sentados estábamos almorzando. De pronto salió una de las asesoras hablando de diezmo. Y muchos los que están acá que son cristianos saben que en algún momento, como el hombre natural piensa del diezmo, ¿verdad? Y comenzaron a hablar mal y yo les decía: Señor, perdónales, porque ellos no saben lo que dicen. Y Señor, dame sabiduría, y les comencé a explicar. Y quizás muchos no entendían, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Pero tú y yo sabemos que el que le diezma a Dios es para bendición, porque Dios bendice al dador alegre. Quizás ellos no entendían y les explicaba y les decía, y no van a entender, porque el hombre natural tiene en su mente en las cosas terrenales, pero tú y yo tenemos que pensar como espirituales. Luego alguien me decía: Daisy, tú no piensas dejar la iglesia un día, tú no piensas dejar a ese Dios que tú sigues. Yo le decía: ¿cómo yo voy a dejar a mi Dios? Si mi Dios me lo ha dado todo, aleluya. ¿Cómo yo voy a dejar a mi Dios? Y a mí se me salían las lágrimas, pero
el pensar cómo piensa el hombre sin Dios, si la naturaleza cuenta la gloria de Dios, si nuestro andar cuenta la gloria de Dios, si nuestro caminar cuenta la gloria de Dios, si el abrir tus ojos cuenta la gloria de Dios. Cómo el hombre piensa vivir alejado de Dios, cómo el hombre no quiere entender de que hay un Dios que lo espera con los brazos abiertos, cómo el hombre no quiere entender de que hay un Dios que te dice: ven, ven, ven que yo estoy aquí. Alguien me decía en la oficina: ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le decía: dígame. Y me decía: joven, tú no tienes problema. Tú no tienes dificultad, porque tú siempre que yo vengo a la oficina tienes una sonrisa. Somos humanos, aleluya. Y si tengo dificultad, si tengo problema, pero tengo a Dios en mi corazón. Y cuando viene el problema, sé a dónde correr. Cuando viene la dificultad, sé dónde correr. Eso lo hace un hombre y una mujer que tiene a Dios, aleluya. La gloria es para Dios, la gloria es para Él, aleluya. Hay dos puntos muy importantes de una vida, de tener una vida en Dios, y son creer y decisión. Todos los cristianos creen, ¿verdad?, en Dios, y por eso nos llamamos creyentes. Incluso muchos de afuera, tú les preguntas: ¿creen en Dios? Y te van a decir: sí. Yo creo en Dios. Pero el domingo aprendíamos algo, y era que es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios, aleluya. Lamentablemente no todos le creen al Señor. Por eso es muy importante entender estos dos puntos. Una cosa es creer a Dios y otra cosa es muy diferente, creerle a Dios. Todos podemos creer en Dios, pero cuando nos toca hacer su voluntad, cuando nos toca practicar los mandamientos que esta Biblia enseña, es ahí donde ya el creer se vuelve complicado. Todos creen, pero cuando toca creerle a Él es lo difícil. Quizás muchas veces creemos que es una hazaña creer en Dios, pero saben que en Santiago 2:19 tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Debemos dar un paso, no simplemente en creer, sino en creerle a Dios, en creer que Él puede hacer cosas grandes en el hombre, de que podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, aleluya. Por eso, amigo, que te encuentras en esta noche, si tú estás lejos de casa, si quizás tú dices: ¿cómo hago para tener a Dios en mi corazón? Créele a Dios esa noche. Créele que Él puede cambiar tu vida, de que Él puede hacer cosas grandes, aleluya. Yo miraba ahí en Génesis, cuando el enemigo se le presentó en serpiente, aleluya, la serpiente se le presentó a Eva y le ofreció para que él comiera del fruto prohibido, del árbol prohibido. Y Eva se dio a hacerlo junto con su esposo, junto con Adán. Pero llegó un momento en que yo decía: hoy quizás el mundo, el enemigo no está en forma de serpiente, pero sí está de pronto en la idolatría. Si de pronto se presenta en el adulterio, se presenta en la fornicación y quiere que tú tomes un fruto que no puedes, que es prohibido, que no te deja acercarte a Dios, aleluya. Pero esa noche Dios te ofrece un fruto que es para vida eterna. Dios te ofrece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque sabes, con Cristo se puede vivir con estos frutos. El enemigo allá te ofrece un fruto y quizás tú lo tomas y pierdes la salvación, pierdes lo que Dios tiene para ti. Pero hoy Dios te dice: toma el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz. Miramos que el hombre sin Dios no tiene sabiduría. El hombre sin Dios está lleno de angustia, está lleno de estrés. Pero hoy Dios te ofrece
los frutos del Espíritu Santo. Te ofrece el amor, te dice, hijo mío, ven, aquí estoy. Dios dice, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Este amor es un amor incondicional. Dios nos ama y además lo hace con amor eterno. Quizás nuestros padres nos aman, nuestros amigos nos aman, nuestros familiares nos aman, pero hay un Dios que nos ama y además lo hace con amor eterno. Aleluya. Hay un gozo que Dios te ofrece esta noche y es el gozo, un fruto de alegría que es duradero. Quizás allá en el mundo dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gozo que Dios ofrece es duradero. Quizás en el mundo hoy estás gozoso, mañana no. Hoy sí, mañana no, pero el de Dios es para siempre. Aquí nos gozamos hoy y nos vamos para la casa y nos seguimos gozando. Llegamos a nuestro trabajo y nos seguimos gozando. Llegamos a la universidad y nos seguimos gozando. Ese gozo de Dios es duradero, aleluya. La paz es el otro fruto del Espíritu que Dios quiere ofrecer esa noche para una vida con Él, aleluya. La paz interna y externa que Dios te ofrece es una paz que calma las tempestades. ¿Cuántos no tienen problemas? ¿Cuántos no tienen dificultades? Pero sabemos que con Dios lo podemos todo. Sabemos que en medio de la tempestad está esa paz que Dios manda a nuestra vida, aleluya. Tenemos la paciencia, es un fruto de madurez espiritual. Saben, la paciencia es la capacidad de sufrir dolor y aceptar las dificultades de la vida con resignación y esperanza. Quizás hay una enfermedad, hay un problema, hay una dificultad, pero el que tiene a Dios en su corazón tiene el fruto del Espíritu Santo en él y tiene la paciencia para esperar en Dios, para decir, Señor, si tú lo mandaste, estamos en tu voluntad. Yo esperaré porque tú tienes poder para sanarme, ¿verdad? ¿Cuántos de pronto cristianos, cuántos hermanos, de pronto nosotros no entendemos y por qué le vino esa enfermedad si él es cristiano? ¿Por qué le vino ese problema si es cristiano? Pero el espiritual entiende que Dios está en todo y Él es el dueño del todo, ¿verdad? Y Él en su momento dará respuesta, aleluya. La benignidad es una actitud de misericordia y amabilidad hacia los demás. Si algo hay en esta iglesia, es misericordia, amabilidad y bondad, aleluya, hacia los demás. La bondad es lo que producen los creyentes, una actitud de misericordia y que amamos a los demás. Quizás muchos dicen, pero en esa iglesia no se cansa. Quizás muchos dicen, pero esa iglesia no se cansa. No, nosotros no nos cansamos de amar a los demás, de que llega el perdido, de que llega el alma sin esperanza. Aquí hay una iglesia que lo recibe con los brazos abiertos, porque aquí hay bondad, ¿verdad? Porque aquí hay benignidad, aleluya. La fe es el fruto del Espíritu Santo. La fe es la confianza en Dios, en su palabra. Es la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas, aleluya. De que Dios cumplirá lo que Él dice. La fe es la relación con Dios. Esos frutos se los quiere ofrecer y se los da Dios a los que le buscan, a los que buscan su rostro, aleluya. Tenemos la templanza, es una forma de autocontrol, es la capacidad de dominar nuestros deseos, pasiones y de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Esa templanza es la que quizás necesitamos. Esa templanza es la que tú necesitas, amigo, para decir cuando venga lo prohibido, decir espérate, yo tengo un Dios, yo tengo un autocontrol, que yo sé que le voy a servir a mi Dios. Yo no le puedo fallar a mi Dios, aleluya. Por eso hoy no es solo quizás para los amigos de llevar una vida sin Dios,
pero también para nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos hombres y mujeres que tengan corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de tener esa templanza, ese amor, esa paz, de poder arrancarle las almas al enemigo, de poder ganar las almas de afuera. Una vida sin Dios no va a entender que hay un Dios, pero como leíamos, si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, si tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a hablarle a las almas, a los amigos con palabras nuestras, con palabras propias de nosotros, sino con palabras que provienen del Espíritu Santo. Porque iglesia, si algo hay seguro, quizás tenemos estrategias, quizás tenemos muchas cosas para poder ganar las almas, pero esta iglesia la mueve es el Espíritu Santo. Y si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos arrebatarle las almas al enemigo. Aleluya. No podemos arrebatarle las almas al enemigo. Yo miraba y yo decía, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y quizás tenemos estas dos botellas iguales. No tienen aparentemente ninguna diferencia, aleluya. Pero hay una botella que está llena. Hay una botella que no tiene nada. Así es el hombre sin Dios, suena como címbalo que retiñe. Pero si tú y yo estamos llenos, podemos llenar esta vasija. Podemos llenar este corazón que dice, no tengo a Dios, aleluya. Podemos llenarlo. Yo le decía, y es un reto, aleluya. Es un reto para nosotros como iglesia, es un reto. Yo decía a los compañeros del trabajo, ustedes quizás no tienen a Dios en su corazón, pero yo le decía, Señor, es un reto para nosotros como iglesia, porque si estamos llenos del poder de Dios, podemos ganar almas para Cristo, podemos ganar más almas para Dios, no solo llenar una, no solo llenar dos vasijas sin Dios, sino que podemos llenar una multitud, pero está lleno del Espíritu Santo, aleluya. Uno solo no. Si todos nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar una vida sin Dios por una vida en Dios, por una vida que le crea a Dios, que pueda dar un paso a creerle a su Dios, aleluya, a creerle a su Dios, aleluya. Dios es tan bueno que no sé cuántos de los que están acá se pueden imaginar de una vida sin Dios. Ahorita que mi mamá estaba enferma, que quizás los médicos no daban esperanza. Luego cuando ya ella oramos, Dios hizo la obra. Yo hablaba con mis hermanos y mis hermanos decían, yo no me hago, soy mi mamá. Y quizás muchos de los que tienen a su mamá viva dicen, no nos hacemos una vida sin nuestra madre, pero saben cuán importante es que no te hagas una vida sin tu Dios, porque es que tu Dios te lo ha dado todo. Tu Dios es el que por él respiramos, tu Dios es por el que vivimos, tu Dios es porque tenemos vida. Y yo decía, pero ¿cómo un hombre puede vivir sin Dios? Si Dios es vida, estás muerto porque no tienes a Dios en tu corazón. Y si Dios es vida y tú no lo tienes, estás muerto. Aunque aparentemente camines, aunque aparentemente andes, estás muerto. Porque si Dios es vida, tienes que tener a Dios en tu corazón, aleluya. Así que nosotros tenemos una ventaja, que estamos llenos del Espíritu de Dios, que estamos llenos de Dios, y no se nos va a hacer imposible de que los de afuera crean en Dios, de que los de afuera puedan venir y puedan vivir experiencias con Dios. Aleluya, iglesia, tenemos a nuestro Dios. Tenemos a nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y podemos ganar más almas para Él. No nos acobardemos, quizás decimos, pero ¿cuántas veces no le hemos predicado?
¿Cuántos quizás pensamos que hay más de los que no creen en Dios que los que creen en Dios? Pero quédate en los poquitos que hay que creen en Dios, porque estos verán la gloria de Dios. Y los de afuera, ¿qué? Pero tenemos nosotros que llenarnos de Dios para no ir a hablar con palabras humanas, para que cuando tú hables salga espíritu de lo alto, porque Dios es el que convence de pecado al hombre. Que tú no vayas con tus propias palabras, aleluya, que tú no vayas con tus propias palabras. Quizás cada uno de nosotros tenemos refán. Y ahí hay vidas sin Dios, ahí hay vidas que no han tenido experiencia con Dios. Pero si tú y yo estamos llenos de Dios, si tú y yo tenemos esa fe, esa templanza, esa mansedumbre, esas refanes van a dar resultado en el nombre de Jesús. Porque ante la presencia de Dios nadie se resiste, ante la palabra de Dios nadie se resiste. Pero tú y yo debemos hacer el trabajo para poder transmitir esas vidas sin Dios. Tú y yo nos llenamos todos los días, cada instante, cada segundo, para poder impactar esas vidas sin Dios. Que no sea yo, que no sea yo, que no sea Daisy porque sabe, que no sea quizás el hermano porque sabe, no, que sea el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta iglesia sabe que su Dios tiene toda autoridad y todo poder para darnos la victoria, aleluya. Así que tenemos todas las armas, aunque quizás pensamos que el mundo está lleno de armas que nos va a arrebatar las almas. No. Nosotros tenemos el arma más poderosa, que es nuestro Dios, aleluya. Y tenemos esta palabra, que es nuestra arma para arrebatar las almas que dicen no tener a Dios en su corazón. Quizás hay un papá, quizás hay un hijo, quizás hay un amigo sin Dios. Pero tú y yo tenemos las herramientas necesarias para ir y arrebatar esas almas sin Dios. Que así como el domingo, vengan otros domingos más donde la victoria Dios nos la dé, pero solo llenos del Espíritu de Dios lo podemos lograr, aleluya. Solo llenos del Espíritu de Dios. Yo los invito a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos llene de Él, aleluya. Que nos llene cada día, cada instante, porque sí hay vidas sin Dios, sí hay vidas que no tienen a Dios, pero tú y yo tenemos lo más importante, que es a Dios en nuestra vida, para poder impactar a otros. Oremos, eterno Padre Celestial. Te adoramos, te glorificamos, te damos